Bueno, bienvenidos a un nuevo video del Giro del Círculo. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre la simetría cerebral. Básicamente la simetría cerebral es uno de los conceptos fundamentales de la neuropsicología porque justamente nos permite pensar esta asimetría, valga la redundancia, entre los hemisferios cerebrales. El lenguaje, la memoria, las habilidades espaciales. Básicamente todas las formas de cognición se alteran de manera distinta en caso de una lesión de cerebral, derecha o izquierda, es decir, del hemisferio izquierdo o del hemisferio derecho. Entonces esto nos lleva a suponer que en condiciones normales la actividad cognitiva presenta una cierta organización cerebral asimétrica. Bien, y por muchos años se ha pensado que hay una cierta especialización hemisférica, es decir, que hay una cierta participación diferente de cada hemisferio en la organización de distintas funciones cognitivas. Hay un hemisferio predominante o dominante al hemisferio contralateral que maneja ciertas funciones cognitivas, como por ejemplo la superioridad del hemisferio izquierdo en las funciones lingüísticas, la lectura, el cálculo. Y por otro lado tenemos la superioridad del hemisferio derecho en habilidades musicales, emocionales, espaciales, atencionales. Realmente esto no nos tiene que llevar a pensar de que solamente el hemisferio izquierdo se encarga del lenguaje y el hemisferio derecho de la música o de la atención, sino que el hemisferio izquierdo es predominante o dominante tal función, pero que al fin y al cabo el hemisferio derecho también forma parte dentro de la función cognitiva del lenguaje, por ejemplo. En síntesis, tal función no es exclusiva o absoluta de tal hemisferio, sino que ambos hemisferios participan. Y por otro lado, para aclarar, ya que estamos hablando de la simetría cerebral, es importante tener en cuenta que hay otras estructuras cerebrales, como el cerebelo, que también poseen una cierta simetría, pero que en este caso igualmente nos vamos a centrar en la simetría cerebral. Bien, y es importante saber que cuando estamos hablando de asimetría funcional es imprescindible hablar del cuerpo calloso. El cuerpo calloso es una fibra comisural y la fibra comisural, por si no recordamos, ya lo habíamos visto en uno de los videos, son aquellas fibras que conectan ambos hemisferios. Entonces no solamente tenemos el cuerpo calloso, sino que tenemos la comisura anterior o el fornix, que igualmente no nos vamos a centrar en esos dos, pero para tenerlo en cuenta. El cuerpo calloso es la comisura más grande del sistema nervioso que se divide en tres partes. Hay una parte que es la porción anterior, que se llama rodilla, porque justamente tiene una forma un tanto curvada como la rodilla. La región media o cuerpo y por último la región posterior o esplenio. Y justamente su función básica es la integración de la actividad de ambos hemisferios. Con respecto a su desarrollo infantil podríamos decir dos o tres cosas importantes a tener en cuenta: que inicia su desarrollo, es decir, su mielinización al final del periodo fetal y crece justamente durante la infancia. Más o menos termina este desarrollo entre los 7 y 10 años. Bien, y acá podemos ver que tenemos una imagen del cuerpo calloso y podemos observar la rodilla, podemos observar el cuerpo y el esplenio, que son estas tres partes que les había mencionado. Acá tenemos otra imagen, una imagen un tanto más realista, digamos, de una parte del cerebro, y podemos observar que hay dos nombres nuevos que no había mencionado, que son el istmo y la porción anterior. Pero bueno, básicamente las porciones más fundamentales del cuerpo calloso, las principales, son la rodilla, el cuerpo y el esplenio. Bien, y ahora sí, con respecto a las asimetrías, podría decirse que a medida que el cerebro madura se encuentra una cierta lateralización de distintas funciones. Es decir, una función va a ser más predominante en un hemisferio que en el otro, pero que igualmente, como mencioné al principio del video, ambos hemisferios tienen un rol en tal función. Y hay dos posiciones teóricas básicas relacionadas con el desarrollo de la asimetría cerebral. Por un lado, la posición progresiva propone que existe una cierta equipotencialidad funcional de los dos hemisferios cerebrales en el niño cuando es pequeño, es decir, cuando es un infante todavía, seguido por un desarrollo progresivo de la especialización hemisférica, es decir, de la lateralización hemisférica, con el avance de la edad justamente, con la maduración. Entonces, en el niño los dos hemisferios tendrían en un primer momento la posibilidad de predominar en tal función, como por ejemplo en el lenguaje y en otras habilidades intelectuales, pero a medida que el niño va madurando, que va creciendo, aquella función, como el lenguaje por ejemplo, se lateraliza en el hemisferio izquierdo. Y por otro lado tenemos la posición invariante, que básicamente es contraria a la posición progresiva, que sugieren que en realidad la simetría hemisférica está presente desde el nacimiento y permanece sin cambios, es decir, sin variaciones, por eso es invariante, a medida que el niño crece. Entonces, por ejemplo, las habilidades motoras, lingüísticas, emocionales ya estarían lateralizadas y la plasticidad cerebral solamente sería
dato sumamente relevante cuando hay un daño cerebral, por ejemplo. Igualmente, hay muchos autores que plantean que tales teorías no justamente tienen que ser excluyentes, porque puede haber funciones cognitivas que en un primer momento ya están lateralizadas, como por ejemplo lo plantea la posición invariante, pero que igualmente hay otras que capaz no. Es decir, que se van lateralizando, tal hemisferio se va especializando en tal función a medida que el niño crece, digamos, a medida que el niño madura. Ahora bien, con respecto a las asimetrías visuales, ya en este caso nos vamos a centrar más en el sistema visual y vamos a poder decir en un primer momento que generalmente cuando se estudia, en este caso las asimetrías visuales, se utiliza el método de presentación taquitoscópica, que justamente permite determinar las diferencias hemisféricas en el análisis de estímulos visuales, verbales y no verbales. En este caso se le presenta en la pantalla al sujeto que está realizando el estudio algunos estímulos en uno de los campos visuales mientras el individuo mira un punto central en la pantalla, como una cruz. Cabe destacar igualmente que los estímulos se presentan por un tiempo muy corto y son percibidos en realidad por el hemisferio contralateral al campo visual en el que se presentaron. Ahora en un ratito vamos a ver una imagen igual para entenderlo mejor. Entonces, por ejemplo, se puede observar que al exhibir caras, es decir, como estímulo visual, las caras, se ha observado que su reconocimiento está más lateralizado en el hemisferio derecho, pero en el campo visual izquierdo. Ahora vamos a ver bien. En niños pequeños de más o menos unos 7-8 años. Entonces podría decirse que en los niños el hemisferio derecho tendría una cierta superioridad, una cierta predominancia en el reconocimiento de rostros, en el análisis de los rostros, mientras que en los adultos ambos hemisferios participarían de manera equivalente y complementaria. Por otro lado, también se ha estudiado el reconocimiento de puntos, que ha sido observado en niños entre los 5 y los 11 años, y se registra un menor número de errores cuando los estímulos se presentan en el campo visual izquierdo, sugiriendo nuevamente una cierta superioridad en el hemisferio derecho. Pero por otro lado también hay estudios que dicen que el campo visual derecho tiene cierta predominancia, por ende el hemisferio izquierdo tiene predominancia en el reconocimiento de números y el campo visual izquierdo, el hemisferio derecho, tiene predominancia en el reconocimiento de las formas. Y para ver una imagen, acá podría apreciarse más o menos cómo sería esta tarea de la función taquitoscópica. Ahora bien, con respecto a las asimetrías auditivas, hay una técnica que se llama audición dicótica, que ha demostrado una cierta superioridad del oído derecho para discriminar estímulos auditivos verbales, más o menos de los 7-8 años, que bueno, sugieren que esta ventaja del oído derecho para el reconocimiento de estímulos auditivos verbales se hace más pronunciado obviamente con el avance de la edad, con la maduración. Igualmente, esta simetría auditiva justamente varía dependiendo de si es el oído izquierdo o el oído derecho del tipo de estímulo. Por ejemplo, las tareas de contenido emocional se asocian con el oído izquierdo, mientras que las tareas verbales se asocian con el oído derecho. Por ejemplo, lesiones tempranas en el hemisferio izquierdo y no en el derecho afectan el oído derecho, porque bueno, justamente estamos hablando de una decusación de las fibras nerviosas. Por ende, cuando nos referimos al oído izquierdo, nos estamos refiriendo al hemisferio derecho y viceversa con el caso del oído derecho. Nos referimos al hemisferio izquierdo. Bien, por otro lado vamos a ver las simetrías motoras y antes de entrar en detalle con los ítems que están explicitados en la pantalla, me gustaría remarcar un dato de color, de que más o menos el 90% de la población mundial es diestra y el 10% de la población mundial es zurda. Nada más que eso, creo que es interesante saberlo. Pero bueno, con respecto a la simetría motora, podríamos decir que desde el nacimiento hasta los 2 meses de edad aproximadamente, los niños presentan una cierta simetría en la posición de la cabeza, teniendo una cierta orientación, una cierta tendencia a orientarla hacia la derecha. Luego podemos ver que entre los 2 y los 3 meses de edad, aproximadamente los 4, se puede observar una simetría postural y a partir del tercer mes la presión de los objetos también tiene una cierta simetría. Por ejemplo, los niños tienen una tendencia a manipular los objetos con la mano derecha para acciones dirigidas, como por ejemplo tomar cierto juguete, y con la mano izquierda para sostener el objeto. Es decir, como que la mano izquierda sería un complemento más, pero que la acción es dirigida o es predominante en la mano derecha. Pero luego más o menos ya el primer año de vida aproximadamente se puede empezar a ver una cierta preferencia manual. Esto igualmente no quiere decir que no haya fluctuaciones, en realidad todo lo contrario. Generalmente cuando se va desarrollando
esta habilidad manual, hay unas ciertas fluctuaciones, entonces por un momento se puede suponer que el niño tiene preferencia manual de la mano derecha, pero que luego se empieza a observar que hay una cierta preferencia manual de la mano izquierda. Obviamente que a medida que el niño avanza, que se va desarrollando, más o menos a los 2 años, ya ahí la preferencia manual empieza a ser mucho más evidente. Bien, y por último vamos a ver la simetría del lenguaje, la simetría lingüística, la cual ha permitido muchos avances en los últimos años, incluso otros tipos de asimetrías, pero bueno, más que nada vamos a hablar de esta, debido a la introducción de la tomografía por emisión de positrones y las imágenes por resonancia magnética funcional. Al fin y al cabo, las técnicas de neuroimagen. Y básicamente las tareas del lenguaje, en este caso los patrones de actividad en niños y en adultos, las podríamos resumir en 2 tareas lingüísticas, la generación verbal y la evocación léxica, que está predominantemente lateralizada a la izquierda, que según algunos estudios determinaron que tal lateralización del lenguaje se establece temprano en el desarrollo. Y con respecto a tareas de memoria operativa verbal y espacial, se puede observar que, por ejemplo, las tareas de memoria operativa espacial tenían una cierta predominancia en el hemisferio derecho, pero que las tareas verbales, es decir, las tareas de memoria operativa verbal, tenían mayor predominancia en el hemisferio izquierdo. Bueno, y esto fue todo por este video, un video bastante cortito, sencillo, pero muy interesante sobre las asimetrías cerebrales. Más que nada como introducción, obviamente que siempre hay que tener en cuenta los estudios que se realizan, las limitaciones de los estudios, siempre hay que tener una mirada crítica sobre los mismos, pero bueno, como un pantallazo general, esto es más o menos lo que generalmente se entiende cuando se habla de asimetrías cerebrales, motoras, visuales, entre otras que las que estuvimos viendo en este video. Así que acá les dejo la bibliografía por si lo quieren leer. Y bueno, nos vemos en el próximo video del Giro del Cíngulo.